Sin nada y volverlo a conseguir. Como un río que se seca siempre puedo resurgir. Aunque pierda todo sé que lo voy a recuperar. Mi fuerza y determinación nunca dejan de brillar. Cada día más tiempo como perra empoderada y menos días de sentirme como... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Las Brujas de la Aquelarre. Y hoy estoy muy contenta, hoy estamos recibiendo nuevamente a mi querido Enrique Urribarren, que es un ambientalista especialista en temas hídricos. Él sí es especialista, él sí tiene las credenciales para poder hablar sobre el tema del batán y bueno, pues de temas que tienen que ver con el agua. Y que además es un personaje que siempre ha sido honesto y que ha dicho lo que está bien y lo que no está bien. En esta ocasión, en específico con el tema del batán, él se ha pronunciado a favor y me parece que al igual que una servidora nos han llovido las críticas y los recordatorios a nuestra jefecita, pero bueno, son gajes del oficio. Y también el día de hoy nos acompaña un diputado local y bueno, pues generalmente siempre invitamos a todos, de todas las bancadas, y pues rara vez han aceptado los azules a venir aquí con nosotros al caldero. No sé cuál sea la razón, pero hoy agradezco que esté aquí Antonio Zapata. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos a la orden, como siempre. Qué gusto, mi querido Enrique. Bien, y pues también se encuentra con nosotros mi querida Ale del Ángel, como siempre. Muchísimas gracias, Ale. Hola Miri, buenas noches, un gusto como siempre estar como cada lunes contigo, con nuestros invitados y con nuestro queridísimo auditorio. ¿Cómo te va con las mentadas de madre, mi querido Enrique Urribarren? No, bueno, como es la Universal, ahí, bien, me hacen tener siempre presente a mi madre, entonces las agradezco. Se les agradece. No, ya no se los agradezco, la verdad es que mi mamá qué culpa tiene, ¿no? Pero afortunadamente mi mamá no tiene redes sociales, así que ni se entera. No, pero es que todos los mexicanos tenemos dos mamás, la mamá que queremos, adoramos y felicitamos el 10 de mayo y una mamá especial para que nos la miente. Entonces, o sea, tú mándalo con la mamá que le corresponde. Ah, bueno. Bueno, yo te diría nada más, Ale, entonces tengo tres. ¿Y eso? La universal, la carnal y la espiritual, que es la de Guadalupe. Claro. Muy bien. Eso. Mira, cuando te dedicas a la política tienes que entender que cuando te levantas, te despiertas, antes de persinarte, ya recibiste la primera mentada de madre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero alguien se acordó de ti y esa es una ventaja. Tantos años metido en esto, pues, ya precisamente uno se acostumbra. Ya, se hace la piel gruesa, ¿no? Por supuesto. Oye, mi querido Enrique, pues sigue habiendo una tergiversación de la información. En estos días el gobernador Mauricio Curi volvió a mencionar que no estaba de acuerdo con la politización de este tema en específico del batán. Yo sigo pensando que nuestro gobernador está equivocado en ese tema, porque qué bueno que se partidice, porque la ciudadanía está pero bien interesada, está muy informada. Desgraciadamente pues nos cae información de todo tipo, la que es real, la que es verídica y la que están tergiversando para sacar agua para su molino. Sin embargo, lo que sí yo creo que está muy mal, pues es eso, que la partidicen, que eso es lo que está nefasto. ¿Por qué? Porque están buscando la manera de... Esto es con miras al 27, cuando lo que estamos necesitando ahorita es que se nos informe sobre el tema del agua, de saber si este sistema y este proyecto que está enviando el Ejecutivo al Legislativo sirve o no sirve, y va a ser esta agua, en caso de que se lleve a cabo el proyecto y que esta agua que se va a reciclar o a reutilizar o a regenerar, porque ya hay como muchos conceptos y me gustaría que nos dijeras aparte cuál es el correcto, Enrique, es apta para consumo humano. Entonces, eso yo creo que a la ciudadanía es lo que más nos interesa. Bueno, ese es el tema contigo que queremos revisar. Y bueno, también vamos a hablar con el diputado el tema del endeudamiento, de cómo es en el segundo y en el tercer segmento. Vamos a hablar con él sobre este tema de este proyecto, de cómo se va a realizar financieramente. Pero vamos a empezar con el tema
que yo creo que más nos preocupa, que es el tema de si es apta o no para consumo humano. Ya en otro programa anterior nos hiciste favor de explicarnos, pero hoy quiero que de verdad nos expliques para que a la gente le quede muy clarito. Tú eres un hombre que sí tiene las credenciales, que sí tiene el conocimiento sobre temas hídricos y que nos lo expliques de la manera más clara posible para que toda nuestra ciudadanía, toda la gente que nos hace favor de seguirnos, pues le quede muy claro, ¿no? Y que le sirve para formar un criterio, porque pues obviamente habiendo tan benditas redes sociales que ahora tenemos, pues ya tenemos mucha información, pero pocas veces tenemos acceso a especialistas verdaderos. Hemos estado teniendo acceso a gente que viene de la política, que no tiene conocimiento o que no son especialistas en temas hídricos, y hay algunos que dicen que son activistas, pero que, lo vuelvo a decir, son sicarios y sicarias de su misma causa, que es gente que durante toda su vida se ha dedicado a extorsionar al gobierno y que agarran la bandera ambientalista, pues porque son vividores del gobierno, vividores del erario. Pero bueno, pues me gustaría mucho, mi querido amigo, y por ahí enviamos una tablita que le pido a producción que nos la ponga en pantalla, por favor, en la mitad de la pantalla, si es posible, para que nos expliques de qué se trata. Con todo gusto, Miriam. Bueno, aquí partiendo de algo, como lo decíamos la ocasión anterior, que no le digan, que no le cuenten, porque después le mienten. Quien hoy está afirmando que nos van a dar el agua directamente, como lo han puesto, directamente del caño a tu hogar, está cometiendo un engaño a la población, le está mintiendo directamente con mala intención a la población. Así es. ¿Por qué? Y como lo decíamos y hacemos el breve repaso. El agua que sea recolectada de nuestros domicilios, que pase por las redes de alcantarillado, van a conducirse a 3 plantas restauradoras del recurso agua. Que esto es una visión también distinta a como la teníamos anteriormente. Antes les denominábamos plantas tratadoras de aguas residuales, que les íbamos a dar un tratamiento únicamente, conforme a la norma 001 Semarnat 1996. ¿Qué quiere decir esta terminación 1996? Que con los criterios técnicos existentes en el año de 1996. Desde luego, pues ha avanzado mucho el mundo en estas condiciones, y por eso es que hoy esa misma norma fue actualizada, como lo comenté yo, en el año 2021 y entró en vigor en el 2022, en donde muchos de los parámetros que estaban contemplados en la norma de 1996 se volvieron más exigentes, y parámetros que no estaban considerados se incluyeron. Entonces, en estas plantas restauradoras, bajo los parámetros que establece esta norma oficial mexicana, se buscará dar el primer tratamiento de restauración de las condiciones originales del agua. ¿Eso ya hace que de inmediato pueda pasar a nuestras casas? No. Y lo decimos con toda claridad, va a pasar por la planta de tratamiento de San Pedro Mártir, la planta de tratamiento sur, que está en Corregidora, y la planta que se construirá, que será nueva, que será la planta de Huimilpan. Primer proceso, primero de los esquemas de filtración, de los cuales la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en una mañanera señaló que había que pasar por distintos procesos de filtración en este sentido. El primero es en estas plantas restauradoras. De ahí pasará a un humedal natural, donde las plantas harán su labor de biofiltración y de remoción de otra serie de contaminantes que pudieran haber quedado presentes después de haber salido de las plantas restauradoras. Un mecanismo totalmente natural, una solución basada en la naturaleza para filtrar el agua. Segundo proceso. Tercer proceso, ya el agua resultante de estos humedales pasará a ser depositada en la presa del Batán, en donde ahí, con otro proceso adicional natural de dilución, pues seguirá teniendo trabajo de restauración en las condiciones originales que tenía esa agua.
Ahí 2 meses pasará en ese almacenamiento el agua, para de ahí pasar a los que sí podemos ver ahí en estos momentos en la pantalla, que son las tecnologías que se van a implementar, los sistemas que se van a desarrollar para purificar plenamente el agua. Y ahí, como lo vemos, pues primero el que pasarán será por el sistema de filtración de carbón activado, que ese, como lo vemos ahí, trae una banderita, es la banderita de Alemania, que esa banderita quiere decir que en ese país se utiliza esta tecnología. ¿Y qué es lo que remueven con esta tecnología? Pesticidas, hormonas, fármacos. Pasa por este esquema de filtración de carbón activado y micromembranas, y después pasará a la ósmosis inversa, que es la que se implementa ahí. La banderita que está ahí es la que corresponde a Singapur, y estos perfluorados, que es las PFS que señalan ahí, pues son compuestos químicos que el hombre ha venido desarrollando. Señalo un par de ejemplos. Con lo que se hace el teflón de los sartenes de cocina, para que no se nos peguen ahí los alimentos y demás, eventualmente pueden llegar a contaminar el agua, son de esos perfluorados. Algunos compuestos químicos que le ponen a la ropa, sobre todo a la gabardina, para que no se nos moje en estas épocas de lluvia y demás, esos compuestos que le ponen a los textiles son de estos contaminantes, que son muy complicados y de remoción, pero bueno, ahí están las tecnologías con las cuales los puedes ir removiendo. También se remueven microplásticos y metales. Y finalmente, la última, que es la, ahí me parece que es la de microfiltración. Es ozono más biofiltro. Ajá. Biofiltro. Eso es para quitar todo lo que son la presencia de antibióticos, disruptores endócrinos que van a estar presentes en el agua. Ahí me faltó señalar que en Suiza es el mecanismo con el cual potabilizan el agua que beben los suizos. Faltó señalar ahí uno, que es el de la ozonificación, que también es muy importante para que, pues, si todavía pudiera quedar algo. Después de todo eso. Después, son todos estos procesos. Entonces estamos hablando en total 7 procesos de filtración para llevar a las condiciones, digamos, originales que tenía el agua. Pero es tan exigente en esta última parte, en la potabilizadora, que el agua resultante será, en primera instancia, agua destilada. El agua destilada no es apta para el consumo humano porque le faltan minerales. Entonces va a quedar, la calidad de agua que saldrá de la planta potabilizadora es de agua destilada, y después pasará a un proceso adicional de mineralización de esa agua para que sea apta para el consumo humano. Toda esta tecnología, que bueno, puede ser novedosa para nosotros en México, pongo el antecedente más remoto. En Namibia, en aquel país africano que cierto personaje dijo que aquí no estábamos, bueno, pues en Namibia, desde 1968, es decir, hace 57 años, y no contemplando todos estos esquemas, porque evidentemente la tecnología ha avanzado, lo que es la osmosis inversa, lo que es la ozonificación, pues son de más reciente, pero por lo menos las otras dos sí se utilizaban para potabilizar el agua que consume la población en Namibia. El ejemplo mundial es el que podemos tener hoy en Singapur, que es el paradigmático, por así decirlo, donde el 40% de la población consume el agua que proviene de estos procesos de potabilización, nuevamente, del recurso agua. Y la más grande, y hoy el sistema más grande que se está desarrollando, que está por implementarse en toda su capacidad, pero el más grande lo vamos a tener en California, en el condado de Orange. Entonces, no son cosas que sean nuevas. Estamos viendo que hay países que ya lo han instrumentalizado con éxito, que no les ha pasado nada a su población. Entonces simplemente es a partir de las experiencias que ya se tienen, a partir de la tecnología que ya se tienen, implementarlas hoy por hoy en el primer estado a nivel de nuestro país, que sería Querétaro, que nos pondría como un referente vanguardia
para México, pero no solo para México, también para toda América Latina, pues conseguiríamos el primer lugar en América Latina que estaría implementando esta mecánica para restaurar el agua. Y con toda certeza lo dije, y entre más estudio el tema, más lo reafirmo. La calidad de agua que produciría el Batán es infinitamente superior a la calidad de agua que hoy bebemos en Querétaro, porque simplemente la planta potabilizadora de Acueducto 2 es una planta potabilizadora que fue utilizada con los parámetros de norma de 1996, que era la norma vigente en esos momentos, y considerada las condiciones en las que pues, la normatividad nacional exigía para esos momentos, pero que datan del 96. Entonces, no están todos estos procesos adicionales de lo que es la osmosis inversa, la ozonificación, la microfiltración, el carbón activado, etcétera, no están en ninguna planta de nuestro país, en ninguna planta potabilizadora. Entonces, al incorporarlos en esta nueva tecnología, con tecnología de punta, con tecnología de vanguardia, el resultante de esa agua es muy superior a lo que bebemos en Querétaro. Bien, pues nos tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan, continuamos, estamos hablando sobre el tema del Batán y en el segundo segmento vamos a hablar de lo que es el proceso legislativo, qué es lo que se tiene que hacer desde nuestra legislatura, qué es lo que tienen que hacer nuestros diputados para que este proyecto se dé o no se dé. No se vayan, regresamos en 2 minutos. Me puedo quedar sin nada y volverlo a conseguir, como un río que se seca siempre. Bien, pues ya estamos de regreso en Las Brujas del Aquelarre y de verdad que nosotros y nosotras, la única intención de realizar estos programas es llevarle a usted información, pero información de gente que está documentada. Podemos nosotras emitir alguna opinión desde nuestro criterio, desde lo que sabemos y desde lo que hemos leído y escuchado. Sin embargo, siempre buscamos que vengan expertos en las materias que vamos a tratar para que usted tenga una información que sea de calidad, que los contenidos que nosotros les ofrezcamos a ustedes sean contenidos realmente de calidad. Y bueno, pues es el caso el día de hoy que Enrique Urribarren, que es un ambientalista reconocido, experto en temas hídricos, pues ya nos explicó en el primer segmento que, en pocas palabras, el agua que saldría del Batán sería un agua con mayor calidad que la que tenemos actualmente. Y ya la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo es posible porque, y lo mismo que, resumido, pues fue lo que acaba de decir Enrique. Ella decía es que es filtro tras filtro tras filtro y que pase por un humedal, que pase por un ciclo natural y después volverlo a filtrar. Y pareciera que hay gente del mismo partido de la presidenta que no quieren escuchar, están necios con sacar raja política y están peleándose algo que todavía falta muchísimo, es hasta el 27, y están buscando la manera de desacreditar todo lo que se está haciendo, y la verdad es que no todo lo que se hace está mal hecho. Ni todo está bien hecho, ni todo está mal hecho. Hay cosas que se tienen que señalar. Sin embargo, en Querétaro creo que tenemos muchas cosas de las que podemos sentirnos orgullosos. Y tenemos como ejemplo el CECUCIAS o el CIAS, que es el Centro de Inteligencia. Tenemos en Querétaro el Centro de Inteligencia más moderno y más grande, con más capacidad, no solamente de México, de América Latina. Tenemos el Centro Estatal Penitenciario, que es un orgullo de verdad, no solamente de Querétaro, de México. Aquí en Querétaro vienen a los centros penitenciarios a capacitarse incluso de Colombia, de otros, de Texas, gente que de verdad ha hecho cosas y ha llegado a hacer estos proyectos, a generar estos proyectos, y que lo han hecho de una manera correcta. Entonces, me parece que desde ahí sí hay, no tenemos por qué dudar de que Querétaro pueda ser también punta de lanza en un tema hídrico. Sin embargo, sí estamos preocupados también por el tema pues de los dineros, diputado. Algo que
que nos explicaba y de manera muy... Yo sigo mucho a Carlos Rentería porque él habla de manera muy didáctica sobre el tema, es alguien que está en contra de que se realice, pero yo no he encontrado un panista o alguien de los azules que nos explique de la misma manera por qué sí está a favor o por qué estará a favor en lo que se refiere no al tema del pues ahora sí que técnico, ¿no? Del agua, sino más bien al tema del contrato, de cómo se va a llevar a cabo. Algo de lo que él decía y que me llamó mucho la atención es que a la empresa que se le vaya a contratar no se le va a exigir que tenga el total del dinero que se requiere para llevar a cabo, para ejecutar este proyecto, sino que va a endeudarse para poderlo ejecutar y esos intereses los vamos a pagar nosotros. Es algo que a mí me gustaría mucho que usted profundizara y se lo pido por favor que nos hable sobre todo de todo este tema de cómo va a ser el trabajo legislativo para que se pueda dar o no dar o se pueda mejorar, que yo creo que los queretanos lo que queremos saber es si ustedes, y lo hablo porque pues creo que usted lleva la batuta en la bancada azul, aunque no lo haga de manera, ¿cómo se llama? Que no es el coordinador al final, pero es el decano, entonces a usted lo escuchan, a nosotros yo creo que lo que menos nos gustaría es que hicieran lo mismo que se hizo con López Obrador, de que él enviaba los proyectos y decía, y no quiero que le cambien ni una coma. Nosotros sí queremos que ustedes los revisen y nosotros sí queremos que ustedes mejoren ese proyecto y que si algo no está bien, que lo mejoren y que le pongan candados para que no se preste a opacidad o a corrupción. Mira, creo que coincidimos en muchas cosas. Primero, agradezco la opinión de ser alguien a quien se escucha. Yo soy uno más de los 8 que integramos la bancada de Acción Nacional. Me parece que sí tengo experiencia, tengo algunos años en política y eso me puede dar algún lugar, pero opino igual que todas y todos mis compañeros. Hay que reconocer que el proceso de financiamiento no deja de ser un proceso complejo, no fácil de entender para quienes no están metidos en el tema. Debo compartirte que este proyecto del Batán no es si le cambiamos o no del sistema Batán una coma o algún documento. Es un documento que se vino trabajando, en el que algunos diputados tuvimos la oportunidad de conocer e incluso de opinar en esta materia. No fue algo que se nos presentó y que desconociéramos por completo. Entonces creo que sí vale la pena hacer esta precisión. Ahora, es un tema meramente técnico, yo no voy a discutir ni a rebatir a Carlos Rentería, él trae una opinión, yo la respeto, entiendo también el porqué de su interés de opinar y entiendo también el porqué ha sido tan activo. Respeto también todos estos temas, pero me parece que partiendo de la base de que se va a hacer una licitación, no se necesita que necesariamente quien va a hacer la inversión ponga todo el dinero y lo exhiba. Me parece que el que se asegure y se cumpla con una serie de requisitos que están establecidos en esta asociación público-privada, que dicho sea de paso, no representa endeudamiento para el Estado, para la misma SEA. Es una figura jurídica que uno dice se hace con una PP. La definición que incluso da la misma Secretaría de Hacienda es que no es endeudamiento público y es un proyecto, una forma de financiar proyectos que ya se han venido utilizando. Alguna carretera y algún circuito se ha construido de esa manera y se paga con lo que se recauda de cuotas. A final de cuentas, algún gobierno federal rescató un sistema que ya no estaba funcionando. ¿Qué sucede? La SEA es quien pone las garantías y si la SEA no cumpliese, gobierno del Estado respondería. Pero hay un mecanismo para que no se vean afectadas las finanzas del Estado. Se habla mucho de que no se ha terminado de pagar el sistema del acueducto 2, y lo pongo en la mesa. ¿Por qué razón? Porque hoy abrimos la llave en nuestras casas y tenemos el vital líquido en la mayoría de las mismas.
Hay circunstancias, la lejanía en algunos casos, la cerrazón en otros, que ese es otro tema político que después podemos abordar, precisamente de quien se niega a que se pueda reparar un pozo para poder suministrar a alguna comunidad del agua. Eso es totalmente risible, no es lógico, no es posible, y solo sucede en alguna zona de la metropolitana del municipio de Querétaro. Para ser exactos. Entonces, me parece que hoy gozamos del vital líquido gracias al acueducto 2. Y el acueducto 2, cuando se discutió hace varios años, también se hablaba del financiamiento, y hoy nadie se acuerda de lo que se ha venido pagando, pero sí estamos disfrutando del vital líquido. Entonces, me parece que estos esquemas han venido funcionando. ¿Qué compete a la legislatura? Analizar cómo lo está hecho el proyecto. Se nos proporcionaron todas las carpetas, no es fácil leer toda la documentación, no lo es. ¿Qué tenemos que hacer los diputados? Apoyarnos en personas, en expertos, no solo en nuestros equipos, porque nuestros equipos no son totalmente financieros, nuestros equipos tienen otras características. Entonces tenemos que asesorarnos con especialistas para ver el cómo sí y si es válido o no el proyecto, y en ese sentido la bancada ha dicho si es viable desde el punto de vista financiero. A través de las diversas carpetas se nos explicó y tuvimos el acceso para revisarlas de lo que va a costar en sus diferentes etapas y de lo que se va a pagar aproximadamente en 30 años. Entonces es un proyecto viable que no compromete las finanzas de gobierno del Estado y que resuelve para mí lo más importante, que no es lo financiero. Lo más importante es que aseguremos que cada queretano, que cada mujer u hombre que radica en nuestra entidad pueda tener agua. Sí, es cierto, también ha sido criticado que es un proyecto orientado a la zona metropolitana. Aquí está la mayor parte de los habitantes. Dando uso, regenerando el agua, me parece que el agua de la que también disponemos se podrá disparar o distribuir a otra serie de municipios o de comunidades que hoy pueden carecer del vital líquido y al que se les dota de manera artesanal, con pipas, etcétera, y que habrá que llevarles el agua. Ese es el compromiso que todo gobierno tiene. Se ha llevado agua a comunidades lejanas en donde es más caro cobrar el uso del agua que el suministro de la misma. Pero bueno, hay personas viviendo en algunas zonas y se les está atendiendo. Hay otras, el ejemplo de Santa Rosa, en donde están sufriendo por una mala información, una deformación del tema, y hoy están pagando las consecuencias una serie de personas, de familias que no debieran de estar batallando con el vital líquido. Hoy es factible, financieramente es factible, y me parece que las y los diputados tenemos que analizar, discutir y convencernos con argumentos técnicos, con un análisis de fondo y no con los argumentos del hígado, no con el argumento de otra posición o de otro interés partidista que me parece que las y los queretanos no quieren y no van a aceptar que por un tema político nos quedemos sin agua. Hoy Querétaro, repito, e insistiré mucho, requerimos del vital líquido, no podemos dejar pasar más días sin dar una respuesta en este tema. Nos va la vida, se nos va el agua si no atendemos con prontitud este tema. Ese es el punto que tendríamos que estar analizando y sobre el que hay que discutir. ¿Queremos que haya o no agua en Querétaro? Y esa es la pregunta que le dejaría a esas personas que hoy con engaños, con mentiras, están tratando de desvirtuar un proyecto que lo que busca es dotar de agua a todas y a todos. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con tu análisis, mi querida Ale, que ya te estoy viendo que ya quieres hablar. Bien, pues no se vaya, querido público, regresamos con el análisis de Alejandra del Ángel. Se seca
siempre. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Las Brujas de la Aquelarre y bueno, pues estamos hablando sobre el tema del proyecto El Batán otra vez, porque es un tema que de verdad da para mucho y que, fíjense, por un lado, quienes están en contra, la pregunta que nos dicen o que nos hacen es: ¿quieres tomar agua del caño? ¿Quieres tomar agua del retrete? Cualquier persona en su sano juicio va a decir que no. Aquí la pregunta es: ¿queremos seguir teniendo agua? Que ya muchas colonias están batallando con el tema del agua, y no estoy hablando de las colonias alejadas, estamos hablando de las colonias que se encuentran en el área metropolitana. Entonces, pues creo que es hora de ponernos serios con el tema, y de ponernos serios le estoy diciendo a nuestros diputados, y no importa el color, de verdad lo que tienen que ponerse a pensar es en el bienestar superior de la población, de quienes los colocamos ahí, de quienes gracias a nuestro voto están ahí y que se alquilaron para trabajar en favor de la ciudadanía. Adelante, mi querida Ale, con tu análisis. Bueno, pues este es un tema que sí hemos analizado mucho en el programa, y creo que el primer punto que hay que tratar es la diferencia que existe entre politizar y entre poner un tinte político en un tema. El tema del Batán se debe politizar porque al partir de él es una respuesta que se hace a través de una política pública. ¿Qué hay detrás de una política pública o qué tiene que buscar un gobierno al momento de generar una política pública? La garantía de un derecho humano en específico. En este caso tenemos que hablar del derecho humano al agua, y es un tema que sale mucho, pero que cuando hablamos de derechos humanos muy pocos tenemos la preparación para discernir o equilibrar lo que es un derecho humano. Entonces, el derecho humano al agua, como todos los derechos humanos, tienen diferentes criterios que se tienen que analizar para saber que se está ejerciendo de manera correcta. Los primeros dos y los más importantes son el criterio de accesibilidad y el criterio de asequibilidad. El criterio de accesibilidad del derecho humano al agua se refiere a que el agua tiene que ser disponible para todas las personas sin discriminación y contando a grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir esto y por qué menciono esta parte de los grupos vulnerables? Porque al final el sistema Batán es una de las múltiples estrategias que tiene que tener el gobierno estatal en coadyuvancia con los gobiernos municipales para proveer del agua a la zona metropolitana. La zona metropolitana, como bien menciona el diputado, es la zona con la mayor mancha urbana del estado. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde hay más gente. Donde hay más gente es donde se necesita más agua. Pero también tenemos que entender que en el esquema de prioridades, si nosotros no tenemos una gestión consciente del agua en la zona metropolitana, vamos a terminar afectando la distribución del agua para los municipios aledaños a la metrópolis, que no tienen las mismas condiciones o la misma preparación para distribuir el agua. O sea, no podemos estar hablando de que si a Querétaro, al Marqués y a Corregidora les falta el agua, por consiguiente a Huimilpan, a Colón, les vaya a empezar a faltar el agua, que vayamos a empezar a tomar el agua de la sierra, que empecemos a pedir agua prestada de otros estados, porque no podemos abastecer correctamente a la metrópolis. Entonces, hablamos de accesibilidad física, que tengamos todos el acceso al agua y que no sea discriminatorio, es decir, si vamos a distribuir agua en Querétaro es porque todas las personas que habiten en cualquiera de los 18 municipios van a tener acceso al agua, pero esto no quiere decir que las fuentes en las que tengamos acceso al agua vayan a ser las mismas, porque los criterios geográficos y los criterios técnicos no nos van a permitir hacerlo de la misma manera para todos. Hablando de los criterios técnicos, tenemos que tomar en consideración que una cosa, y creo que se analizó la primera vez que Enrique nos hizo el favor de venir, que una cosa es el planteamiento científico técnico en la teoría y otra cosa es el cómo se va a llevar a la práctica, porque todo sistema es perfectible y el sistema más perfectible en la historia del planeta Tierra es el sistema del ser humano. Entonces, nosotros somos seres perfectibles. ¿Qué quiere decir esto? Que somos corruptibles. Y al decir corruptibles es que puede haber errores o errores. Entonces, estos errores pueden costar una mala ejecución del proceso de potabilización. Porque si no se realiza de manera correcta, empezamos a tener riesgos.
Si no se realizan los 7 filtros como se tienen que hacer, ahí sí tenemos un riesgo sanitario muy importante, porque dependiendo del filtro que falte realizarse de manera correcta, sobre todo, y me corregirán si me equivoco, si hablamos de los últimos filtros que quitan los organismos, que quitan los antibióticos, que quitan las sustancias tóxicas o los microplásticos, entonces estamos hablando de que se está previendo o de un vital líquido no apto para consumo humano, por una negligencia, no porque el sistema esté mal. Entonces, muchas veces le echamos la culpa a la ciencia o le echamos la culpa al sistema, cuando realmente no tenemos personas capacitadas. A este tenor es, dentro de los criterios que tenemos para implementar el sistema del Batán, necesitamos tomar en consideración que las personas que vayan a ejecutar este sistema realmente demuestren con credenciales, que demuestren con hechos y fundamentos que tienen la capacidad de ejecutar este sistema. A mí en el papel me quedó padrísimo, y lo mismo queda en el sistema financiero. Financieramente hablando puede suceder, está bien, es un sistema que ya se ha utilizado, por algo ya existe, no vamos a venir a inventar el hilo negro, estamos demasiado adelantados como para venir a descubrir el hilo negro en pleno 2025, sobre todo en temas de política. Entonces garantízame que quien va a ejecutar tiene el recurso humano, el recurso técnico y el recurso económico para ejecutarlo de una buena manera. Porque también tenemos en Querétaro la experiencia de obras que son muy buenas en teoría y estaban muy bien diseñadas, pero al ejecutarlas mal y desde construirlas mal tenemos un problema, llámese Paseo 5 de Febrero. Paseo 5 de Febrero es una obra que funcionaba, que estaba destinada a sí ayudar, y que en la ejecución nos damos cuenta de que no necesariamente es una mala obra, porque la obra no es mala, pero al estar mal hecha o hecha a medias, nos damos cuenta que genera más problemas que soluciones. Entonces, ¿cuál es la preocupación del queretano promedio? Ese queretano que no es ni guinda ni azul es, ok, tráeme este proyecto, pero ¿este proyecto realmente va a funcionar o me estás vendiendo tole con el dedo? Porque ni siquiera es que me lo estás dando, me lo estás vendiendo, porque al final es dinero de mis impuestos. O sea, todo lo que se hace es dinero de mis impuestos. Yo lo que quiero saber es, ¿mis impuestos se van a usar de manera correcta o no? El que Querétaro tenga sistemas que son estándares a nivel internacional es porque las cosas se hacen bien. El CIES es un sistema llevado por personas capacitadas en materia de seguridad. El sistema penitenciario es por personas capacitadas en temas de seguridad. Entonces, para que el sistema del Batán pueda funcionar en materia hídrica necesito personas capacitadas en tema hídrico y que la empresa que lo construya, desde la construcción hasta la ejecución, estén capacitadas en el tema. Entonces, esa es realmente la pregunta, no es, ¿va a venir del caño a mi casa? Por supuesto que no, eso es mera y llana lógica, ni siquiera, o sea, para empezar sería todavía más bronca construir un sistema que les lleve, o sea, no, o sea, hay que tener 2 dedos de frente, y creo que también hay que ser muy responsables con el manejo de la información, porque, o sea, es claro, digo, también es responsabilidad, por ejemplo, de los diputados leer todos los documentos técnicos, tanto técnicos de la parte científica como técnicos de la parte financiera, pero al ciudadano no le corresponde ponerse a leer 567 páginas sobre el proyecto del Batán, porque mi representante es el encargado de transmitirme la información, pero yo elegí un representante, no elegí a una persona que me va a llevar la batuta. Entonces es la responsabilidad de los diputados como representantes de un distrito es transmitir la información como es. Después de que transmites la información como es, ya te avientas tu discurso y empiezas a mover las manos y a levantar la voz como quieras, pero al final estos son los datos y nosotros con argumentos sólidos vamos a hacer. Y también es válido no estar de acuerdo, pero también es válido generar una propuesta. Así es. Porque la oposición no es venir a decir que no, esa no es una oposición, esas son estupideces, por no decir otra cosa. La verdadera oposición es, esto no funciona por esto, y yo te propongo esto. Si no vas a hacer esto, simplemente no sirves ni como oposición, ni como político en general. Ahí los dejo. Así es, y algo que dijo también importante la doctora Claudia Sheinbaum es que le corresponde al legislativo local
los diputados federales no tienen qué chingados estar haciendo ahí, y perdón por la palabra, pero, o sea, que se pongan a hacer iniciativas y que traigan recurso al Estado. A mí de verdad me molesta mucho Gilberto Herrera, porque trae su equipo de opositodos que se la pasan chingue y chingue y chingue, pero no propone nada. Y este señor ha llevado 2 iniciativas en lo que lleva de diputado y ninguna ha pasado en el Pleno. Entonces, que se ponga a chingarle para lo que se le contrató, que es para trabajar en el legislativo, en el Congreso de la Unión, que deje a los diputados locales hacer su chamba, o que no confía en sus compañeros de Morena, que no los cree capaces. Ahí está la pregunta. Regresamos, vamos a comerciales. Bien, pues ya estamos de regreso, y la pregunta creo que es muy clara, decano. ¿Qué van a hacer su bancada para garantizarnos que se va a llevar de manera correcta, que se va a ejecutar de manera correcta en caso de ser aprobado? Mira, de las cosas más importantes es que las reglas tienen que estar perfectamente claras, todas las definiciones. Nosotros no licitamos, nosotros no vamos a escoger al ganador. No, pero ustedes sí le van a decir al gobernador cómo ejecutar. Nosotros lo que tenemos que asegurar es que todo el proceso de licitación, todos los candados para asegurar que la empresa y la tecnología que se utilicen sea la mejor y que funcione con óptima calidad. Aquí no podemos poner en riesgo la vida absolutamente de nadie. La salud no estará en juego. Entonces, esa es una de las partes fundamentales. Me parece que pusiste el ejemplo, y yo lo voy a mencionar. Para mí no es un tema tabú 5 de febrero. 5 de febrero tiene 2 características. Una, la parte operativa vehicular y de lluvias que estamos viendo, que o sufrimos en muchos casos, además con un caudal de lluvia mucho más fuerte, pero que estaba el diseño preparado para cumplir con eso. Y la otra parte que se tiene que analizar de 5 de febrero es el enorme beneficio que ya está generando en quien utiliza el transporte público. Querétaro no solo es automóvil, también es transporte público. Y quienes son usuarios de esa vialidad tienen un beneficio importante que normalmente no mencionamos. Hoy, con el sistema Batán, lo que se tiene que asegurar es que sean las mejores empresas, y como Enrique, de una manera muy clara, y de veras respeto tus opiniones, mi querido Enrique, es que las tecnologías se utilicen las últimas y que se estén auditando de manera frecuente, y no por los políticos, no por el mismo organismo operador, que también tendrá que ser parte de su función, sino con agentes externos que estén validando que las cosas están haciéndose como se tienen que hacer. Esa tiene que ser la garantía para que estemos convencidos los diputados de Acción Nacional, para salir y convencer a los diputados de otras fracciones para poder votar a favor de este proyecto. Fuera de lo politiquero, tenemos que irnos a lo eminentemente técnico, a garantizar en lo posible la adecuada elección de quién será el ganador de una licitación pública, que nos debe dar y asegurar que tendremos no solo agua, sino agua siempre de calidad, agua potable con todas las normas, como de manera puntual Enrique Uribarren, especialista en el tema, ya lo puntualizó. Amigo, hablemos, vamos a futurear un poquito. Ya tenemos el Batán. ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es el peor panorama que podríamos tener en caso de que no se ejecutara como debe de ser? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Bueno, si no llegamos a tener esta nueva, llamémosle, fuente de suministro de agua, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que la que hoy tenemos actualmente, pues se va a agotar. Y en el agotarse, finalmente, también aquí quien desafortunadamente pues resulta, por así decirlo, el pagano del tema, el de pues siempre. va a ser la clase más desfavorecida. Como siempre. Como siempre acontecen estas cosas,
porque pues quien cuente con los recursos suficientes va a poderla comprar de donde sea y al costo que sea, mientras que quien carece de esta posibilidad pues simplemente se va a ver limitada en el suministro. Y uno que, por ejemplo, algunos que pudieran verse beneficiados desde mi punto de vista muy poco ético, los piperos. Los piperos, pues ante la imposibilidad de estas clases menos favorecidas de tener acceso al recurso, pues ellos van a intentar Se va a elevar el costo. llevarles el agua, pero desde luego, como bien lo señalas, Miriam, a un costo mucho mayor, y evidentemente, pues además, como va a haber más demanda, pues también van a recibir menos agua y más cara. Inclusive va a ser más cara del que sí tiene el recurso para adquirirla de otra manera. Entonces, hoy quienes de alguna u otra manera buscan sabotear el sistema del Batán, pues están actuando en contra de, en teoría, la población que dicen buscan defender y representar. Porque, reitero, desafortunadamente, pues como es una triste realidad en este mundo, el que tiene menos recursos tiene menos acceso a crear nuevas posibilidades. Entonces creo que eso es a lo que estamos condenando, porque si no adquirimos una nueva fuente, no la vamos a tener. Hacer un trasvase, como que ese, por ejemplo, yo siempre me opuse al acueducto 3, que era traer ahí sí también el agua directamente de Zimapán hacia acá, que era un trasvase de una cuenca distinta a la cuenca de Querétaro, de una cuenca en el estado de Hidalgo. Eso es un paliativo nada más, es trasladar temporalmente, buscar solucionar temporalmente, pero que a la larga no vas a resolver de fondo la situación y además vas a generar conflicto en otra zona al traerte el recurso. El trasvase no es opción. Por eso es otra de las grandes bondades que presenta el Batán. Al entrar en este esquema de circularidad del agua, vamos a dejar de extraer el agua de los acuíferos de Querétaro, del Valle de Querétaro, del Valle de Mascala, del Valle de Buenavista. Vamos a dejar descansar la extracción de agua de esos pozos y vamos a permitir que haya una recarga natural, sí, de esos mantos acuíferos. Entonces, sin que tengamos que seguirlos utilizando, porque estamos utilizando esta agua que estamos recircularizando. Entonces, esa es una de las bondades de carácter ambiental fundamentales y que yo diría de perspectiva de futuro, porque entonces en la medida en que se recupera el acuífero es la cuenta de ahorros, que le estamos inyectando recursos para que ante una eventualidad podamos tener el recurso precisamente ahí almacenado. Que esa es otra de las grandes virtudes, dicho sea de paso, del sistema del Batán. Pero déjame nada más hacer un comentario adicional, aprovechando que tengo un diputado a la mesa, en los casos segundos que nos quedan. Si bien tenemos que tener, pues ahora sí que tecnología de punta, de vanguardia, de primer mundo, como bien lo señalaba Ale, hoy creo que la principal preocupación de la gente es, en el papel suena a todo dar, pero ¿quién me va a garantizar que va a funcionar? Y la mejor manera para garantizar que eso va a funcionar es con reglas perfectamente claras, que de alguna u otra manera ya también lo señaló Toño, pero creo que entonces aquí un trabajo que debe involucrar a la academia, al legislativo, a la ciudadanía, es cierto, en eso no vamos a decir, que hoy la NOM 001 Semarnat 2021 para la envergadura y alcances del proyecto se queda corta. Vamos a crear una norma de carácter estatal mucho más exigente con los parámetros que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de los criterios de la EPA, en cuanto a la primera labor de restauración del agua, es decir, de las plantas que tienen para restaurarla, las tres que hice referencia. Eso en primera instancia. Y luego, para las normas, tenemos que crear una en materia de salud, que es la 127 SSA1 diagonal 2021 también, que es para la calidad del agua potable que vamos a beber. También puede ser que esté corta hoy, desde luego, porque no contempla muchos de estos elementos de los contaminantes emergentes. Pero vamos entonces a tomar como base los lineamientos que se están establecidos en la Unión Europea para calidad de agua y vamos a crear normas estatales a partir de esto que
como bien dice Ale, no vamos a inventar el agua tibia ni descubrir el hilo negro, de cosas que ya en otras latitudes del planeta se están haciendo, y es una atribución local el que hagamos esas normas, y que entonces sí, con esas normas de primer mundo, con sistema de primer mundo, y también pues de alguna manera se favorezca el que haya los laboratorios en Querétaro para poder hacer el monitoreo del agua, entonces sí tengamos la plena garantía de que tenemos agua, por así decirlo, de primer mundo. Así es. Pues ya nos tenemos que ir, diputado. Yo lo único que quisiera preguntarle es cómo podemos los ciudadanos confiar en que ustedes como diputados van a tener o van a ejercer una exhaustividad en este proyecto. ¿Cómo podemos confiar que no va a suceder lo que está sucediendo el 5 de febrero, que se tenía que haber entregado ya desde hace mucho, que la obra no es totalmente lo que se nos ofreció y lo que se nos enseñó en maquetas al inicio, que si bien es cierto, en esta ocasión sí ganaron quienes se transportan en transporte público colectivo, creo que ellos sí se ven beneficiados, bueno, yo también porque andamos en camión, pero ¿cómo saber que en este proyecto, porque aquí estamos hablando de agua, estamos hablando de consumo humano, cómo saber que sí van a tener la exhaustividad suficiente para que este proyecto salga bien? Mira, creo que una de las cosas más importantes que se han dicho esta noche es precisamente ese monitoreo y esa revisión de lo que se tiene que hacer, que se haga conforme se está comprometiendo. Lo que Enrique menciona de generar normas locales me parece una idea muy buena que podemos y debemos llevar a cabo, pero además hacerlas dinámicas, porque la tecnología avanza. Entonces tenemos que no solo estar a la vanguardia de un proyecto que será líder a nivel nacional y latinoamericano, el Congreso tendrá que ser también garante de una dinámica y de una disposición para estar actualizando no solo estas normas, sino algunas otras. Esto tiene que cambiar la forma de legislar y de ver los temas medioambientales a futuro. Me parece que eso es fundamental. Enrique da un dato muy interesante del que yo comparto. Los índices, los indicadores de tratamiento de agua, nos hemos acostumbrado en el país a que sean verdaderamente bajos o maquillados en donde nadie cree. Y hoy el enorme reto de Querétaro no solo es la regeneración, sino convertirnos en la primera entidad en que en el mayor porcentaje esté reutilizando, regenerando el agua. Ese es el gran reto y tiene que estar con indicadores y con estándares que sean medibles y entendibles para todas y todos los ciudadanos, porque lo técnico no es fácil de que lo analicemos o que nos ocupemos de ello, pero tenemos que enseñar a la población, dicho con todo respeto, enseñar. Todos tendríamos que estar ocupados en todo el tema medioambiental, en sobre todo la cultura del agua. No solo es lo que no tratamos, es lo que miserablemente desperdiciamos. Tiramos el agua de una manera fantástica. Yo hago la broma, ¿en cuántos minutos nos bañamos? Cuando uno se tiene que lavar el cabello, utiliza un poquito más de tiempo, pero la realidad es que nos debiéramos bañar en no más de 4 minutos. ¿Y cuántas personas dedicamos tiempo a medir nuestro consumo de agua? En todo eso hay que ir cambiando y Querétaro, a través de su Congreso, tiene que dar un paso adelante. Bien, pues nos tenemos que ir. Conéctense por favor a la página de Las Brujas del Aquelarre o a mis redes personales, Miriam Loa en Facebook, porque vamos a quedarnos 5 minutitos más con el diputado. Le vamos a hacer algunas preguntas incómodas, así que no se vaya. Regresamos o conéctense en 5 minutos, vamos a seguir platicando con él. Muchas gracias. Ya se cumplió el tiempo que tenía yo de permiso, Me puedo quedar sin nada y volverlo a conseguir.